Bienvenidos a Expediente Fiscal, un programa que tiene como propósito dar a conocer la labor que realizan los fiscales en sus investigaciones para dar con los responsables de una serie de delitos y crímenes que suceden en todo el territorio nacional. En Expediente Fiscal también hemos viajado a diferentes partes del país para conocer una labor poco conocida del Ministerio Público. ¿Qué se hace en la prevención del delito? Vamos a conversar con los protagonistas de todas estas historias. Esto es Expediente Fiscal. Iniciamos el programa de hoy dando cuenta con un informe respecto de un evento que marcó un antes y un después en la historia del fútbol peruano. En el año 2011, en el Estadio Monumental, se jugó un clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Sin embargo, el protagonista fue la violencia que se dio en el lugar. Walter Oyarce, un hincha de Alianza Lima, perdió la vida como consecuencia de un enfrentamiento violento. El fiscal a cargo de la investigación tuvo que valerse de una serie de investigaciones forenses para dar con los autores de este crimen. Este caso se lo contamos en este informe aquí en Expediente Fiscal. La rivalidad y el antagonismo son elementos comunes en el fútbol. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2011, la violencia tiñó las tribunas y la historia con sangre. Sangre de un joven hincha que perdió la vida luego de un confuso incidente. Esperemos que actúe rápido la gente de la Policía Nacional, que ya vemos que se está moviendo, y también la ambulancia para que puedan atender a esta persona que lamentablemente en un incidente que no tiene razón de ser se produjo al final del compromiso. Es verdad, el partido ya había terminado. Nosotros, como de costumbre, solemos hacer notas dentro de la cancha y al salir se produjo en el lado sur de la tribuna un alboroto, ¿no? Me llamó mucho la atención de que hay gente que se mostraba desesperada. Ya en ese momento se sabía que una persona había caído del palco. Y lógicamente por la altura era poco probable que esa persona esté con vida, ¿no? Entonces yo di la información, lógicamente que ya cambió el giro, ya de lo deportivo se pasó al tema policial, ¿no? Cerramos transmisión y al momento que ya hemos salido del estadio se confirmó el fallecimiento del chico Oyarce. Aprovechando que el chico estaba pasando de un barco a otro, le han levantado de la pierna uno de ellos, que es el Cholo Payet, y el otro, el alto, que era el loco David, lo que ha hecho es hacer, ¿no? Entonces el chico ya cuando está con el cuerpo casi en vilo, evidentemente ya está sobrepasándose la parte del vidrio, en la parte de la espalda lo único que queda es caer así, ¿no? Con las manos abiertas. Y eso fue justamente lo que describieron los testigos que estuvieron cerca, apenas 1 metro o 2 metros de distancia. Entonces, ¿qué más, pues, no? Y al final se pudo comprobar con todas las pericias que no fue una caída accidental, sino fue empujado realmente, motivo por el cual los autores han sido condenados. Para el 2011, la violencia se iba expresando con mayor frecuencia hasta que llegó al punto de ocurrir en los palcos, considerados como una de las zonas más seguras y controladas. Por ese momento de lo que se hablaba era cómo había sucedido, ¿no? Sabíamos que había habido un pleito, no se terminaba de entender cómo era posible que hinchas de la U hayan llegado hasta esa zona, que se supone que eran hinchas de Alianza los que estaban en esa zona.
y cómo es que había desencadenado todo, ¿no? Entonces, sí logramos hacer, digamos, alguna investigación, pero las cosas se fueron conociendo día tras día, ¿no? A la muerte de Walter Oyarse y el dolor que significó para sus padres, familia y amigos, luego se sumó una larga y compleja batalla legal y mediática. Todo caso que inicie el Ministerio Público tiene un plazo corto para formular la denuncia. Por eso, las primeras horas, luego del suceso, fueron claves. Es realmente importantísimo. Lo que no se haga en esas primeras horas, se dejó de hacer, es pérdida de información valiosa. Eso fue lo que hicimos y que ayudó a tomar justamente que se resuelva este caso lo más pronto posible a nivel preliminar. Que apersonarnos a la escena del crimen, en este caso a este estadio, verificar el lugar, cómo es que se había producido por información de las personas que todavía aún estaban en el lugar. Y bueno, indagar. Pericias, como fue el tema de la necropsia de la víctima, como el tema de las pericias biológicas, la pericia de escena del crimen, fotografías. Toda esa información sirve, ¿no? Se trabajó mañana, tarde y noche y de madrugada, los 5 días que duró hasta la formalización de la denuncia, ¿no? El equipo era muy reducido, le voy a decir, ¿eh? O sea, no, sí, claro, o sea, yo y con un fiscal adjunto, el doctor Salazar Reque, Wilson, son 2 fiscales, un fiscal provincial y un fiscal adjunto y nada más. Pero también sirvió bastante porque de esa manera se pudo preservar la reserva de la investigación a fin de que esta no se perjudique, ¿no? Que es importante, así es. En primera instancia, donde actuamos nosotros por espacio de 2 años, se actuaron todas las diligencias posibles, más de 40 testimoniales, la necropsia, la exhumación de cadáveres, los levantamientos de secretos bancarios, la reconstrucción de los hechos, la inspección judicial en el lugar de los hechos, en el Estadio Monumental. En principio, los nombres, los apodos, la identificación de estas personas, las fotografías, en el caso de esta investigación fueron importantes las fotografías que nos proporcionó un diario de esta ciudad, ¿no? Así es, para poder finalmente establecer quiénes eran, identificarlos plenamente y a partir de ahí recibir sus declaraciones para que nos proporcione toda la información que finalmente sirvió para poder llegar a la conclusión a la que llegamos. Por encima de todo, el Ministerio ha demostrado, y no solamente en este caso, sino en otros casos, que la honestidad, la imparcialidad y la transparencia deben ser claves. O sea, el Ministerio Público no es lugar para un show mediático, no. El Ministerio Público va hacia la justicia y la justicia tiene que basarse en hechos objetivos y reales. En tal sentido, pues la actuación del Ministerio Público aquí ha sido crucial y ha permitido generar en la colectividad, al igual que la actividad de los jueces, ¿no es cierto?, ese sentimiento de confianza en la administración de justicia. Dejar en claro que a pesar de los ataques del poder económico, del poder político, una vez más tenemos un claro mensaje de que sí es posible en el Perú acceder a la administración de justicia y que sí hay fiscales y jueces que son confiables y son conscientes del trabajo que realizan en favor precisamente de las grandes mayorías. Bueno, para agregar, en este caso se convirtió en emblemático prácticamente porque es el primer caso que se trabajó en Lima con la actuación de testigos claves. En el marco de la Ley de Beneficios por Colaboración Eficaz dentro de la criminalidad organizada, existe la reserva de identidad, como le explicaba. Y esto se da en casos muy especiales cuando este testigo corre el peligro de que, precisamente por el testimonio valioso que va a dar, puedan atentar contra su vida. Durante el proceso se planteó que Walter Oyarse fue empujado del palco. Otra versión afirmaba que cayó por su autoimpulso aquella fatídica tarde. Pero solo había una verdad y había que llegar a ella por más dolorosa que fuera y pese a los ataques y estrategia que esgrimió la defensa de los acusados. David Sánchez Manrique, Loco David, y José Luis Roque, el Cholo Payet. Ángulo avanzado, con la mano derecha, la pierna, el vidrio de protección, metió la mano izquierda, ha hecho este movimiento, el señor Tano, la Universidad de Alianza, ha hecho el vidrio de protección ha funcionado como una especie de palanca. El cuerpo del señor ha caído para atrás, piernas para arriba, y por otro
emitirse la tesis sobre el video de justicia. ¿Hay alguna manera de que el agraviado Walter Ollarse haya caído solo a la parte de abajo del estadio? Una estrategia de defensa basada en hechos falsos, basada en atacar al agraviado, deslizar que Walter Ollarse hijo se había drogado, que él había propiciado estos temas, deslizar una serie de infundos y mentiras respecto del padre de la víctima, ¿no es cierto?, afirmando hechos falsos, porque son falsos respecto de su pertenencia, ¿no es cierto?, a determinados estamentos de la Marina. Walter papá es un oficial retirado de la Marina de Guerra, un tipo honesto, trabajador, que ha demostrado además con su conducta esa honestidad, ¿no? Y tratar de enlodar la memoria de Walter hijo, tratar de enlodar a Walter padre, lanzar ataques directos además contra la defensa, es una estrategia que en realidad yo no la termino de entender, ¿no? Este movimiento que hubo primero en el Estudio Gas de apoyarme, y gracias a Dios que fue así, porque me he podido defender ante todo un clan. O sea, hay una película argentina que te habla de un clan que yo la asocio a esto, porque la familia Sánchez Manrique, en la que el padre es notario, o sea, un notario es un abogado que tiene una posición privilegiada en el gremio porque acredita la verdad, ¿me entiendes? Su firma le da validez a la verdad. Y lo que ha hecho el notario Sánchez Manrique, el papá del Loco David, lo que ha hecho es justamente demostrar que para él la verdad no tiene un valor en su esencia, sino que él le pone un precio a la verdad, porque todo lo que ha hecho, que ya no es mi versión, sino ya es la confirmación con la sentencia que se ha dado, digamos ya ahora en la corte, nos indica que todas las maniobras que le ha hecho no eran verdad. Maniobras además absurdas y contradictorias, porque el abogado Urquizo salió, ha defendido simultáneamente dos tesis. En marzo de este año, alegando que no hubo alevosía, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia redujo la pena de 35 a 25 años para el Loco David y el Cholo Payet. Sin embargo, no se alteró la acusación fiscal. En todo caso, eso quedará pues en el tema, en la conciencia de ellos, ¿no? Nosotros afrontamos esta defensa como un caso pro bono. La asumimos desde que se inició la investigación preliminar y nos hemos abocado porque consideramos que este es un tema que termina afectando finalmente a todos y es un caso además paradigmático, ¿no? No solo por los hechos, sino por la forma como se recabaron los medios de investigación, los medios probatorios, la discusión dogmática que hubo en el curso de este proceso. Este es un caso que nosotros nos sentimos muy contentos y orgullosos de haber podido colaborar en algo a efectos del esclarecimiento de los hechos, pero sobre todo es un caso que, repito, y disculpen la insistencia, es un caso que demuestra a la sociedad que en el Perú sí se puede hacer justicia, que en el Perú hay fiscales y hay jueces honestos que finalmente están dispuestos a afrontar las consecuencias de sus actos y enfrentar además estos temas. Por encima de todo, el Ministerio ha demostrado y no solamente en este caso, sino en otros casos, que la honestidad, la imparcialidad y la transparencia deben ser claves. O sea, el Ministerio Público no es lugar para un show mediático, no. El Ministerio Público va hacia la justicia y la justicia tiene que basarse en hechos objetivos y reales. La batalla legal duró más de 4 años, pero al parecer desde el primer día fue asumida por el padre de Walter como un poderoso mensaje. En mi juicio, han sabido superar amenazas y amedrentamientos de la familia Sánchez Manrique, que no tiene que hacerlo, a los peruanos nos tiene que llevar a sentir orgullo por ello. Y es verdad, en todos sitios, en la política, en el fútbol, en todas partes hay buenos y malos. Periodismo, hay buenos y malos, ¿no? Pero puntualmente en la policía, Ministerio Público y en el Poder Judicial, los buenos tienen que tener el respaldo de la sociedad porque ellos mismos tienen una lucha en desventaja con la gente mala que está ahí ejerciendo esos cargos. Entonces, yo los felicito sinceramente por lo que están haciendo. Entonces lanza un claro mensaje, ¿no es cierto?, a todos aquellos desadaptados
que en caso de que insistan en sus conductas se les aplicará la ley y tendrán finalmente que pagar sus culpas, ¿no? Luego de la muerte de Walter Oyarse, se han hecho algunos esfuerzos por controlar a los barristas y detener la violencia, pero son aislados y de poco impacto todavía. No se ha terminado con el tema de la violencia en los estadios. Si bien es cierto, ahora hay más control, se han hecho esfuerzos por tratar de carnetizar a los hinchas. Al final esto no se ha cumplido, ¿no? Entonces yo creo que el tema no está solucionado. Si bien es cierto, lo de Oyarse marcó a todos, a las personas que acudimos normalmente al estadio, pero en principio lo que me parece es que a partir de lo de Oyarse, el Monumental quedó marcado de por vida. El señor Oyarse continúa dirigiendo sus esfuerzos a reducir la violencia entre los hinchas. Lleva su mensaje y su testimonio de vida a los jóvenes para devolver la tranquilidad a los espacios públicos. Otro de los mensajes que nos deja este caso es valorado por los protagonistas de esta historia. Que ratifica la confianza en el sistema de administración de justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, porque no olvidemos que aquí el papel que cumplió el Ministerio Público fue crucial desde el momento en que sucedieron los hechos, ¿no? Siente satisfacción en que pudo aportar con un trabajo fervoroso, responsable, correcto, imparcial, pudo contribuir pues, a que se resuelva un caso y hacia la mejor imagen del Ministerio Público. Eso es lo que siento, ¿no? La sentencia marcó un precedente en la lucha contra la violencia entre los extremistas de las barras. Además, en el caso Oyarse, el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial dejaron dos grandes lecciones. No más impunidad para quienes confunden alentar con agredir. Y nunca más una camiseta tendrá más valor que una vida. Esperemos que nunca más se vuelvan a repetir historias como esta y que nuestros estadios sean solamente para el deporte. Y aquellos que usan el deporte como un pretexto para la violencia, estén atentos, porque sus hechos no quedarán impunes. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a volver con otro informe que trata sobre el Centro de Educación Básica Alternativa del Ministerio Público, una institución clave en la prevención de la comisión de delitos en nuestro país. Volvemos con esto. Una de las formas de evitar que los jóvenes cometan actos delictivos es dándole oportunidades para que concluyan, por ejemplo, sus estudios. En ese sentido, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación tienen un convenio que permite que un centro de educación básica alternativa funcione en las instalaciones de la Fiscalía. Vamos a conocer la historia de Elena y Brisette, dos mujeres que pese a los problemas que ellas pueden tener, están estudiando en este SEBA para salir adelante y así tener un mejor futuro. Paraba en la calle, no llegaba a mi casa a veces, paraba con los amigos, alcohol, bebía, hacíamos esas fiestas semáforos y salíamos ahí. Era más malcriada, no era como ahora, era más malcriada, muy respondona. Esta joven, a quien llamaremos Elena, nos recita sus faltas como quien reza un rosario. Nunca fue buena en números en la escuela, pero hoy nos cuenta algunos que sabe de memoria. Como su edad. Ella tiene 17 años. El bebé que sostiene en brazos es su hijo de 2 y hace 3 debió dejar la escuela luego de dar a luz. No, yo cuando salí embarazada seguía yendo al colegio. Ya ahí empecé a ir al colegio normal, embarazada, y luego cuando mi bebé nació a los 6 meses. Y estuve internada como dos meses en la incubadora. Y de ahí dejé el colegio por eso, porque iba a verla a ella todas las mañanas. Y dejé de estudiar por eso. Dejé de estudiar como 2 años. Para Elena y muchas jóvenes como ella,
Una esperanza se asoma de espaldas al Cerro San Cristóbal, en el piso 10 del Ministerio Público, en el centro de Lima. Una esperanza para estudiar y acabar la secundaria en el Centro de Educación Básica Alternativa de la Fiscalía, CEBA. Aquí los jóvenes vienen porque no son comprendidos, como se dice, en su colegio o en la sala de clases, ¿no? Porque de repente las normas de convivencia que se imparten ahí son un poquito más estrictas y ellos ven aquí de que es distinto el trato, se les da más espacio a su manera de ser de ellos y las exigencias que se les da en cuanto a lo que es contenido o lo que van a trabajar es igual. Lo diferente es la manera como se realiza, ¿no? Se hace con juego. Lucina Alarcón de la Cruz es psicóloga y profesora. Una profesional con vocación de servicio que incluso debe hacer de su salón de clases una guardería con tal de capitalizar la voluntad de estudio de sus alumnas. Siempre ha sido mi vocación querer trabajar con los jóvenes, ¿no? Yo me siento realizada y siento que es un logro que participen. Lo importante es que participen. Hay voluntad de querer aprender, de superarse, ¿no? Y eso se ve. He visto, por ejemplo, el caso de una alumna dijo, quiero venir, no puedo, pero te voy a ayudar con tu bebé. Ah, entonces sí vengo. Una situación similar vivió esta joven de 16 años que debió reemplazar los preparativos de sus dulces 15 con la dulce espera. Para ella es un alivio poder traer a su pequeño y no le molesta tener que viajar de Los Olivos al Cercado 2 veces por semana para ir a clases. Mi mamá tiene una amiga que vive por Angélica Gamarra y le avisó, pues, y como yo no estaba estudiando, había dejado de estudiar porque salió embarazada. Se porta bien, se deja agarrar con todos. Y hay veces la profesora lo agarra, lo carga mientras yo escribo. Los Centros de Educación Básica Alternativa son un programa del Ministerio de Educación destinado a luchar contra el analfabetismo. Es decir, los CEBA son un derecho y los fiscales de prevención del delito se han propuesto ponerlo al servicio de jóvenes en situaciones de riesgo. El fiscal que está a cargo de los muchachos donde esté, los lleva allá para que ahí los adapten el sistema educativo que tienen a las necesidades de los muchachos. En el caso de Lima sí hay algo especial, porque nosotros tenemos un CEBA, un periférico que se llama Jóvenes Líderes, que agrupa a los muchachos que están en Lima y que puedan desplazarse de acá para allá y allá puedan asistir al colegio, ¿no? En Lima Metropolitana funcionan 137 CEBA estatales y 233 de atención privada y por convenios. Uno de esos convenios es con el Ministerio Público, que se ha comprometido a educar a 150 adolescentes de entre 13 y 21 años a través de Jóvenes Líderes. Muchos lugares de Lima, ellos van por sus propios medios para tener el modelo que nosotros tenemos. Hay muchos casos de chicos que han ingresado a universidades y que ahora están desarrollando sus carreras universitarias o que han ingresado a institutos castrenses y ahí vienen desarrollándose. Si tú no puedes en las matemáticas o en la física o en la química, no te preocupes, eso no necesariamente tiene que ser tu herramienta de vida. El 100% de estos casos han formado parte de la lúgubre estadística de deserción escolar. Y no es casualidad. Mi mamá me botó de mi casa cuando se enteró que estaba embarazada. ¿Cómo es tu barrio usualmente? ¿Cómo es? ¿He movido? Sí, se movió, corre balas, hay mucho pandillaje. Sus historias son duras, pero más allá de las pandillas, las drogas o los embarazos adolescentes, para la psicóloga de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito, Janet Calcín, el origen del problema está en el rechazo de la sociedad. El mayor problema, la dificultad que ellos tienen es en el hogar. Se sienten incomprendidos, carecen de un vínculo afectivo por parte de los padres. Es el denominador en ellos, ¿no? Que no cuentan con un soporte emocional o un soporte con los papás, ¿no? No se sienten identificados también con su vínculo familiar, con su vínculo con la sociedad, ¿no? Jóvenes Líderes es una oportunidad. Para estos chicos es la puerta al mercado laboral, a un instituto de educación superior como TECSUP o a una carrera en la policía. Y para la sociedad, es una oportunidad de reivindicarse, rompiendo viejos estigmas.
Antes eran líderes negativos, actualmente ellos pasan ahora a ser líderes positivos y también son de influencia para muchos jóvenes. Sí, porque dicen que así voy a salir adelante, voy a poder terminar de estudiar y más adelante estudiaré algo y pues tendré un futuro para mi hijo. Pienso estudiar y ser alguien en la vida para dar un ejemplo para mi hijo. Esperemos que el programa de hoy les haya permitido conocer un poquito más del trabajo que realizan los fiscales. Y recuerde, si usted es testigo de la comisión de un delito o del abuso de algún derecho, no dude en llamar al teléfono que aparece en pantalla. También puede comunicarse con la Fiscalía a través del portal web que también aparece en pantalla. Nos vemos en el siguiente programa.